objetivo de la revisión del día de hoy es hablar un poco acerca de las lesiones premalignas del colon dentro del módulo de patología oncológica que iniciamos este mes. Empecemos hablando entonces de los pólipos. Un pólipo se define como una masa de tejido que se origina en la mucosa del colon, del estómago, del intestino delgado y que protruye hacia la luz. Se calcula una prevalencia entre el 20 y el 53% en la población mayor de 50 años para la presentación de pólipos. Del 100% de los pacientes que cursan con algún tipo de pólipo, entre el 3.4 al 7.6% van a presentar características histopatológicas de alto grado y por consiguiente un mayor riesgo de malignidad. Es una patología que tiene una incidencia alta en países desarrollados y esto está básicamente en relación al tipo de dieta que se consume en dichos países. Su incidencia y su prevalencia van a aumentar conforme aumenta la edad. Es un poco mayor su presentación en hombres que en mujeres, en una relación que se calcula puede ir entre 1.5 a 2 hombres por cada mujer. Más de la mitad de estas lesiones van a estar localizadas a nivel del colon distal y en el recto. Y se calcula que más o menos el 85% de los pacientes con carcinoma colorectal tienen como lesión inicial un pólipo. La fisiopatología, entonces vamos a tener el epitelio normal. La primera mutación que se va a dar es en el gen de la APC, que va a generar un epitelio hiperproliferativo o displásico. Posteriormente se van a dar alteraciones en la metilación del ADN, generando de esta manera un adenoma precoz. Posteriormente se va a dar una promoción y una alteración a nivel de genes de la familia RAS, como es el KRAS, generando un adenoma intermedio. Posterior a esto, va a haber una mutación en el gen DCC que va a generar un adenoma tardío. Y por último, la mutación que se va a dar es a nivel del gen P53, que va a generar un carcinoma y posteriormente, en caso tal de que no se dé un tratamiento oportuno, se va a dar una metástasis como tal. Esta, digamos que es la vía de malignización adenoma-carcinoma más frecuente, aunque hay otra que la vamos a mencionar más adelante, que es la que se presenta en los pacientes con pólipos cerrados. Los factores de riesgo, muy importantes los factores hereditarios, pero también hacen parte de estos factores de riesgo los ambientales, y dentro de los ambientales, para destacar la dieta, se ha asociado una dieta, digamos, alta en consumo de grasas y baja en consumo de frutas y vegetales, al igual que fibra, con un mayor riesgo de incidencia de pólipos y de adenomas a nivel del colon y con el cáncer colorectal propiamente dicho. De igual manera, los pacientes sedentarios que consumen alcohol, que son tabaquistas o que son obesos, tienen un riesgo aumentado para presentar lesiones polipoideas, adenomas y cáncer colorectal. Hay diferentes clasificaciones de este tipo de lesiones. Esta primera la divide en pólipos neoplásicos, hiperplásicos, amartomatosos e inflamatorios, cada una pues con sus características particulares que iremos viendo a lo largo de la charla. Dependiendo de la forma que tengan estos a nivel macroscópico, los podemos subclasificar en pedunculados o sésiles. Los pedunculados se caracterizan por presentar una cabeza y un tallo, y los pólipos sésiles realmente tienden a ser lesiones más aplanadas, poco elevadas, más adheridas a la mucosa colónica y no cuentan con un tallo como tal. Otra de las subclasificaciones que tenemos en cuanto a los pólipos dependerá entonces de su composición, siendo los tubulares los más frecuentes, que pueden ir entre un 65 y un 80%, los pólipos vellosos un 5 a un 10% y los tubulovellosos entre un 10 a un 25%. Digamos que esta clasificación también es importante
dado que algunos de estos pólipos tienden a un mayor grado de displasia y por ende a un mayor riesgo de malignidad. También se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño: diminutos aquellos que tienen entre 1 y 5 milímetros de diámetro, pequeños entre 6 a 9 milímetros de diámetro y los grandes un tamaño igual o mayor a 10 milímetros. También es importante esto porque los pólipos que tengan un tamaño superior a 1 centímetro van a tener, digamos que, un mayor riesgo de malignización a futuro. Aquí vemos pues esquemáticamente por tamaños en una colonoscopia cómo se vería y su respectiva correlación histopatológica. También es importante definir qué es un adenoma avanzado, dado pues que el pronóstico y el tratamiento de los pacientes con un adenoma avanzado va a ser diferente. Hablamos de que es un adenoma avanzado aquellos que tengan un diámetro igual o mayor a 10 milímetros o que tengan un componente velloso de más del 25%, que cursen con displasia de alto grado o que en la patología nos reporten a algún carcinoma dentro de la lesión polipoidea. Los carcinomas en los pólipos, digamos que es variable y va a depender básicamente del tamaño y de la composición del pólipo, siendo tan bajo como hasta de un 5% en aquellos pólipos que son adenomatosos y que tengan un tamaño menor a 1 centímetro, y puede ser tan alta la presentación de carcinoma dentro de estas lesiones si se trata de un pólipo velloso con un tamaño de 2 centímetros o más. Puede llegar a ser hasta de un 50%. También debemos fijarnos en algunas características de la lesión, sobre todo pues cuando se realiza una colonoscopia, que nos pueden llegar a hacer sospechar de malignidad. Y estas características son la induración, la friabilidad del tejido, que se trate de un pólipo que esté fijo y adherido a la mucosa, que tenga algún grado de ulceración o que no tengan el signo de deslizamiento, que básicamente hace referencia a una maniobra que se realiza en los estudios colonoscópicos, en la cual lo que se hace es inyectar solución salina o algún otro tipo de sustancia, como lo puede ser el ácido hialurónico, a nivel de la submucosa para, digamos que, facilitar la remoción de este tipo de pólipos. Los pólipos que son benignos, por lo general, después de realizar esta maniobra, pueden ser extirpados sin ninguna dificultad. Por el contrario, aquellos que son malignos tienden a hacer fibrosis y realmente pues no es una maniobra que vaya a ser útil para realizar la escisión de la lesión. También es importante entonces, en cuanto al carcinoma dentro de los pólipos, la clasificación dada por Haggis ya hace algunos años, y tiene que ver básicamente con la localización que tiene el carcinoma a nivel de los diferentes segmentos o partes del pólipo, siendo el nivel 0 o grado 0 aquellos en los cuales el carcinoma va a estar confinado en la mucosa del pólipo. También es denominado como carcinoma intramucoso. Los niveles 1, 2 y 3 corresponden al carcinoma invasivo precoz, siendo el nivel 1 cuando hay invasión de la cabeza, nivel 2 cuando se invade el cuello y nivel 3 cuando hay compromiso del tallo. Y el carcinoma invasivo, que ya corresponde al nivel 4 o grado 4, es cuando hay invasión de la submucosa de la pared colónica. Aquí lo vemos pues un poco más esquemático: el grado 0, 1, 2, 3 y 4. Esto pues de principal utilidad en aquellos pólipos que son pedunculados, dado que por la anatomía y por la forma de los adenomas sésiles, cuando hay un carcinoma, generalmente ya pues va a estar clasificado como grado 4, dado que va a tener afectación de la submucosa del colon como tal. Y el pronóstico pues es diferente y el tratamiento también debe ser diferente. Las lesiones polipoideas generalmente son asintomáticas y son documentadas de manera incidental por la indicación de algún estudio, bien sea por imágenes o por colonoscopia.
pero algunas ocasiones puede cursar con sangrado. Este sangrado por lo general tiende a ser intermitente y no tiende a ser voluminoso ni tiende pues a comprometer la estabilidad hemodinámica de los pacientes. También se pueden presentar síntomas derivados de la anemia crónica cuando se presenta sangrado intermitente, como lo puede ser la dificultad respiratoria, mareos, astenia, adinamia, por mencionar algunos otros síntomas. Dependiendo del tamaño y sobre todo para aquellos pólipos que son mayores de 2 o 3 centímetros, pueden presentar dolor abdominal o pueden debutar como un cuadro de obstrucción intestinal, o también se puede dar cambios en el hábito intestinal, estreñimiento, y en algunos tipos de pólipos y en aquellos que están localizados a nivel del recto o del colon distal, pueden cursar con diarrea secretora y síndromes malabsortivos. Hay diferentes modalidades para realizar el diagnóstico. Digamos que el tacto rectal realmente pues no es como una muy buena herramienta, no tiene una buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de pólipos y solamente sería útil para, digamos, sospecharlos en aquellos pacientes que tengan este tipo de lesiones a nivel del recto. También hay pruebas basadas en la detección de sangre en las heces, como es la sangre oculta en heces y la prueba inmunohistoquímica de ADN humano en heces. Los estudios endoscópicos, que son considerados el gold estándar, también se puede documentar mediante estudios varitados y más recientemente se ha venido desarrollando y se ha venido trabajando mucho en lo que es la colonografía por tomografía o por resonancia magnética. Esta es una imagen pues en la cual vemos cómo sería el aspecto de una lesión polipoidea a través de una colonoscopia. La ventaja que tiene este método es que permite una visualización directa de la lesión y de igual manera permite durante el mismo procedimiento realizar el tratamiento respectivo. En esta imagen de la izquierda vemos entonces lo que corresponde a un enema varitado, en la cual pues, se puede ver el contorno de las lesiones polipoideas. Realmente tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad, pero en aquellas lesiones que tengan un tamaño que sea mayor a 9 milímetros. Las lesiones más pequeñas son difíciles de detectar por este medio. Y aquí en el lado derecho lo que vemos son las imágenes por reconstrucción tridimensional de una colonografía por tomografía, que también digamos que es una muy buena herramienta y en algunos pacientes que tengan contraindicados los estudios endoscópicos podría ser una buena alternativa para realizar el diagnóstico o el seguimiento de los pacientes. Como ya les mencioné, los estudios endoscópicos, la colonoscopia como tal, es considerada el método gold estándar para el diagnóstico de los pólipos. Recientemente y en los últimos años se ha venido también, digamos que haciendo algunas modificaciones a estos estudios colonoscópicos y se ha propuesto entonces la realización de la cromoendoscopia para mejorar un poco el rendimiento de la colonoscopia, sobre todo para la detección de pólipos que sean de tamaño pequeño. Entonces, en esta revisión sistemática realizada en Cochrane, comparan entonces el rendimiento de la endoscopia o la colonoscopia convencional versus la cromoendoscopia para la detección de los pólipos en el colon y en el recto. Lo que encontraron fue que la sensibilidad de la cromoendoscopia es superior a la colonoscopia convencional, con una sensibilidad calculada de alrededor del 90%, y la gran diferencia que hay en cuanto al rendimiento de las dos modalidades diagnósticas va a radicar especialmente para pólipos pequeños de menos de 5 milímetros, que van a ser detectados con mucha mayor frecuencia mediante cromoendoscopia que mediante colonoscopia convencional, hasta un 30% más.
En este otro artículo del New England Journal of Medicine, lo que hacen es comparar como las diferentes modalidades diagnósticas que tenemos con sus respectivas ventajas y limitaciones y cuál es el intervalo de tiempo para hacer el seguimiento de estos pacientes con la misma modalidad diagnóstica. La colonoscopia óptica o colonoscopia convencional tiene la ventaja de que va a examinar el colon en su totalidad, permite la toma de biopsias y también permite durante el procedimiento realizar la resección de la lesión. Tiene una sensibilidad de más o menos el 90% y sobre todo en lesiones que sean mayores a 1 centímetro. Las limitaciones de la colonoscopia es que requiere sedación, no está exenta de complicaciones que pueden ser potencialmente fatales, como es la perforación del colon, que puede ir entre 1,3 a 1,6% de todos los procedimientos que se realizan, y el costo también es algo a tener en cuenta por el procedimiento y por la sedación requerida por parte de anestesiología. La colonografía por tomografía también tiene la ventaja de que va a dar mucho detalle anatómico y permite la evaluación de todo el colon. Es un estudio que se puede realizar de manera rápida, que tiene muy pocas complicaciones y básicamente pues tiene que ver con la administración del medio de contraste. Puede detectar anormalidades extracolónicas y tiene una sensibilidad, digamos, bastante similar a lo que podríamos observar con una colonoscopia convencional. Como limitantes está la exposición a radiación, aunque es una radiación, pues, digamos que baja, pero pues no es del todo como tan inocua. La sigmoidoscopia flexible es un examen más simple, rápido, requiere menos preparación del colon para su realización, tiene pocas complicaciones y su utilidad principal está cuando se combina con las pruebas de detección de sangre en la materia fecal. El enema con bario permite la examinación de todo el colon, es rápido, tiene pocas complicaciones, no es tan costoso, requiere una preparación pues del colon que puede ser un poco dispendiosa y tiene una sensibilidad considerablemente menor si la comparamos con la colonografía por tomografía y la colonoscopia óptica. Las pruebas basadas en la detección de sangre en heces, básicamente tenemos 3 disponibles, que serían el test de Guayaco. Es un examen que es simple, es ampliamente disponible. Sin embargo, tiene una sensibilidad bastante limitada, puede requerir la toma de muestras de manera seriada y no es específico para detectar sangre humana como tal. Entonces, se puede ver su resultado bastante influenciado por la dieta que lleve el paciente, por lo cual, pues digamos que esa sería como la limitación más seria de esta prueba. La prueba basada en la detección del ADN humano por inmunohistoquímica tiene una sensibilidad, digamos que aceptable para la detección de cáncer colorectal, que puede ser del 74%, pero tiene un rendimiento y una sensibilidad bastante pobre en cuanto a los adenomas se refiere, que puede ser tan solo del 24%. Su rendimiento se va a ver aumentado de manera considerable si esta prueba se realiza conjuntamente con la sigmoidoscopia flexible. Y se ha también, digamos que desarrollado en los últimos años, un test de ADN de la materia fecal que no solamente va a detectar sangre como tal en la materia fecal, sino que también va a detectar algunas mutaciones que se asocian con frecuencia para la presentación de adenomas y cáncer colorectal. Digamos que esto es algo nuevo, no se conoce realmente pues cuál es su utilidad verdadera
para el estudio de los pacientes, tampoco el intervalo de tiempo al cual se debería repetir el examen, y tiene un costo pues bastante elevado. No sé si en nuestro medio este tipo de pruebas esté ya disponible. Aquí vemos entonces la comparación que hacen para el cribado de los pacientes, tanto para la detección de adenomas avanzados como para la detección de cáncer colorectal. Si comparamos la colonoscopia con las pruebas basadas en la detección de sangre en la materia fecal, vemos entonces que con la colonoscopia óptica o colonoscopia convencional, la tasa de detección o el porcentaje de detección de adenomas avanzados puede ir en el orden de un 9.7%, mientras que para la inmunohistoquímica de detección de ADN humano en materia fecal es tan solo del 2.4%. Esto pues digamos que en el estudio realizado por estos autores sí vemos unos hallazgos digamos bastante similares en otro estudio que incluyó pues bastantes pacientes, alrededor de 10.000, todos con una P estadísticamente significativa. Entonces pues lo que se concluye por parte de estos autores es que, de ser posible y de estar disponible para el cribado, se debería preferir la colonoscopia si la comparamos con las pruebas basadas en la detección de sangre en materia fecal. El tratamiento va a requerir de la extirpación de la lesión para su estudio histopatológico, y pues dependiendo de lo que reporte esta patología se definirá si con la resección que se hizo está tratado el paciente, o si por el contrario hay que hacer estudios de extensión o considerar un manejo un poco más agresivo. La extirpación, la gran mayoría de veces se va a poder realizar por vía endoscópica, y en algunos casos selectos va a estar indicada la cirugía. Eso ya lo veremos más en detalle posteriormente. Los pólipos difíciles representan entre un 10 a un 15% de todos los pólipos. Hay algunas características que, digamos, nos pueden hacer pensar o sospechar que se trate de una lesión difícil de extirpar. Aquellos que tengan un tamaño mayor de 20 milímetros, que sean aplanados o sésiles, que estén localizados sobre todo a nivel del colon derecho o a nivel del ciego, y que se trate de pólipos pediculados grandes con una pared firme. Las opciones de tratamiento para este tipo de pólipos difíciles, lo primero que hay que hacer es considerar la historia natural de la enfermedad, mirar si tiene o no tiene características que hagan sospechar en malignidad, tener en cuenta la edad del paciente, las comorbilidades que tenga, la expectativa de vida que tenga. Si se trata de una lesión documentada de manera incidental, o si por el contrario los estudios se realizaron porque el paciente venía cursando con algún tipo de sintomatología, y siempre sopesar el riesgo de la intervención que se vaya a realizar para el manejo de este tipo de pólipos, sobre todo lo que tiene que ver con la perforación colónica, que digamos es como la complicación potencialmente más grave. Cuando estemos frente a un paciente con un pólipo difícil de resecar, lo que recomiendan estos autores en primera instancia es que se debe repetir el estudio colonoscópico y volver a intentar una resección endoscópica tradicional, y sobre todo pues que esta sea realizada por la persona que tenga más experiencia dentro del grupo para el tratamiento de este tipo de lesiones. Aquí entonces en esta tabla simplemente para mostrarles que en diferentes estudios, digamos que la tasa de éxito de esta estrategia de volver a repetir el estudio y tratar de realizar la resección por una polipectomía convencional es bastante variable, puede ir desde un 32% hasta un 74%.
con las complicaciones más frecuentes que serían el sangrado, que pueden ser del orden del 5%, y la más temida, que sería la perforación, que está calculada más o menos en un 1%. Si el tratamiento endoscópico convencional no es suficiente o no es posible, digamos, tratar la lesión por este método, se recomienda entonces técnicas endoscópicas un poco más avanzadas. La primera de ellas es la resección endoscópica de la mucosa. Se prefiere que esta se haga en bloque. Básicamente lo que se busca o lo que se hace en esta técnica es la inyección a nivel de la submucosa del colon de algún tipo de sustancia para, digamos, que permitir que la lesión sea más fácilmente extraíble por una polipectomía convencional. Son múltiples las sustancias que se han empleado. La que dicen que es como la más frecuentemente utilizada es la solución salina normal, el suero fisiológico, y también hablan de la utilización de ácido hialurónico para la realización de estas inyecciones. Esta técnica de extracción en bloque lo que va a permitir es que la recurrencia sea mucho menor si la comparamos en una extracción fragmentada de la lesión a resecar. La tasa de recurrencia cuando se utiliza la extracción en bloque es tan baja como del 3% comparado con la extracción fragmentada, que puede ser del orden del 20%. De igual manera es importante seguir esta técnica de extracción en bloque, dado que va a mejorar mucho el rendimiento de la patología o de la muestra que vamos a enviar para estudio histopatológico, y permite estadificar de manera correcta a los pacientes con este tipo de lesiones. El sangrado es la complicación más frecuente, tiene una incidencia que puede ir entre un 11 a un 22%. Cuando se presenta en más del 95% de los casos, el tratamiento del sangrado se puede hacer por métodos endoscópicos, bien sea por la colocación de endoclips o por la irrigación de algún tipo de sustancia esclerosante. Y la perforación del colon, que es la complicación más grave, se puede presentar entre un 1 a 2% de los pacientes sometidos a este tipo de tratamiento. La disección endoscópica submucosa, en esta técnica lo que se hace es una disección de la submucosa, como su nombre lo dice, a través de un aditamento especial que va en la punta del endoscopio, que permite pues hacer la disección como tal. Con esta técnica se va a resecar lesiones que sean más profundas y grandes. El sangrado también es la complicación más frecuente y es muy similar a la técnica anterior, que puede ir a un 10 a un 22%. Sin embargo, tiene un riesgo de perforación un poco más alto. Acá vemos entonces la comparación entre las dos técnicas endoscópicas avanzadas que les acabo de mencionar en cuanto a las complicaciones y la tasa de éxito, siendo entonces superior la disección submucosa con una tasa de éxito que puede ir en el orden del 92% si lo comparamos con la otra técnica, que es del 82%, unas tasas de sangrado bastante similares. La tasa de perforación es mucho mayor en la disección submucosa con significancia estadística. Entonces, digamos que esta última técnica estaría sobre todo indicada para aquellas lesiones que sean más grandes, más planas y más adheridas a planos profundos. Algunas otras técnicas que se pueden utilizar cuando estamos frente a una lesión de difícil manejo va a ser la cirugía combinada laparoscópica y colonoscopia, que va a tener una tasa de éxito del 69 al 87%. Esta técnica básicamente consiste en como un abordaje híbrido
en lo cual lo que se busca es, digamos, la movilización del segmento del colon en el cual se encuentre la lesión a resecar mediante la paroscopia para facilitar su resección por vía endoscópica tradicional. Porque pues muchas veces digamos que la dificultad grande que se va a tener para la resección por endoscopia va a ser la localización de la lesión. Entonces, pues al movilizarla por la paroscopia puede ser técnicamente más fácil para el endoscopista realizar la respectiva resección de la lesión. De igual manera, se han propuesto técnicas mínimamente invasivas por vía transanal, pero estas serían únicamente aplicables para lesiones que comprometen el recto. La recurrencia es variable, se calcula que puede ser del 20% a los 5 años y hasta del 50% a los 15 años y va a depender de algunos factores, bien sea propios del paciente y propios de la lesión, como lo son un tamaño superior a 1 centímetro, que se trate de una lesión con una displasia de alto grado, que se trate de un pólipo velloso y pacientes ancianos tienden a tener una tasa de recurrencia mayor. El seguimiento que se debe hacer, entonces, digamos que si son pacientes que no tienen ningún pólipo, se debe hacer una vigilancia con colonoscopia a los 10 años. Si se trata de pacientes que tengan un pólipo hiperplásico con un tamaño de menos de 10 milímetros en el recto o el colon sigmoides, la revisión se debe hacer a los 10 años. Si se documenta en la primera colonoscopia adenomas tubulares de menos de 10 milímetros y que sean entre 1 y 2 nada más, también se puede hacer una vigilancia entre los 5 y los 10 años siguientes. Si son adenomas tubulares en un número que vaya entre 3 a 10, la vigilancia o el control se debe hacer a los 3 años. Si son más de 10 adenomas, se debería considerar realizar un control antes de los 3 años. Si son adenomas tubulares mayores de 10 milímetros, también se debería hacer cada 3 años. Los adenomas vellosos de igual manera cada 3 años. Adenomas con displasia de alto grado cada 3 años. Lesiones cerradas pueden ir desde cada año hasta 5 años, dependiendo de las características que éstas tengan, como vemos pues aquí en esta tabla. Los amartomas se tratan de unas lesiones elevadas compuestas de tejido normal, pero que van a tener una distribución, forma y cantidad anormal. Estas lesiones no presentan displasia o atipia celular y el riesgo que tengan de malignizarse es bastante bajo, casi que anecdótico. Los pólipos inflamatorios se van a dar entonces durante la fase regenerativa y curativa de la inflamación. Pueden tener una apariencia de pólipo sin realmente llegar a serlo. Pueden ser lesiones solitarias o múltiples. Tienden a desaparecer en el transcurso de semanas a meses y se caracterizan porque en general van a dejar la mucosa intacta, normal después de su resolución. Se ha visto asociada con algunas otras enfermedades, como lo son las colitis, la enfermedad de Crohn y la esquistosoniasis. Los pólipos cerrados, digamos que hace parte como de otro grupo de lesiones que tienen unas características diferenciales. Dentro de estos pólipos cerrados, básicamente tenemos 3 tipos de lesiones, que son los pólipos hiperplásicos, las lesiones sesiles cerradas y los adenomas cerrados. Acá vemos entonces cómo se ve en estudios de colonoscopia este tipo de lesiones. Tienden a ser en general lesiones pequeñas, entre 3 a 5 milímetros, aplanadas, que pueden llegar a tener vascularización en su superficie, como lo podemos observar en esta figura de acá, y esta es como la apariencia característica cuando se utiliza la cromoendoscopia como método complementario para la evaluación. Este tipo de pólipos cerrados, digamos que
La vía por la cual se van a malignizar o se van a transformar malignamente va a ser por una metilación aberrante del ADN, sobre todo lo que tiene que ver con los genes MGMT y el MLH1, y digamos que van a representar entre el 9 al 12% de los cánceres colorectales que se van a desarrollar a futuro. En esta revisión, lo que trataron como de abordar era si los pólipos cerrados del colon y el recto se deberían resecar siempre o si se les podría dar, digamos, que un manejo expectante y simplemente estarlos vigilando con cierta periodicidad. Lo que concluyen los autores es que realmente dependerá mucho del tipo de lesión cerrada de la cual estemos hablando, dado que el potencial de malignización para las lesiones sésiles cerradas y los pólipos hiperplásicos va a ser bastante bajo, de menos del 1%, y para los adenomas cerrados la posibilidad de malignización va a ser un poco más alta, que puede ser entre un 3 a un 5%. Entonces, lo que recomiendan es que las lesiones sésiles cerradas y los pólipos hiperplásicos que tengan un tamaño mayor de 6 milímetros sí deben ser resecados, y los adenomas cerrados, por su mayor posibilidad de malignización, independientemente de su tamaño, siempre deberían ser resecados. Esto pues también tiene que ver con las características macroscópicas de la lesión en los estudios colonoscópicos que se realicen, bien sea por colonoscopia convencional o por cromoendoscopia. Vamos a hablar entonces algo acerca de algunos síndromes hereditarios. El síndrome de Peutz-Jeghers es una enfermedad genética con transmisión autosómica dominante de penetrancia incompleta. Se caracteriza porque sus lesiones van a ser amartomatosas, van a afectar todo el tracto gastrointestinal, y su característica clínica distintiva va a ser la hiperpigmentación mucocutánea. Es una entidad poco frecuente que a nivel de la patología se va a caracterizar por la presencia de lesiones múltiples con un epitelio glandular con una forma de árbol que se va a originar a partir de la muscular de la mucosa, siendo las lesiones más abultadas en la cabeza con una lámina propia normal. Esto es como lo característico de este tipo de lesiones. A nivel de la clínica, como ya les mencioné, la hiperpigmentación va a ser lo que lo lleve a uno a la sospecha clínica de este diagnóstico, y esta hiperpigmentación va a afectar básicamente lo que es la boca, las palmas de las manos y el área genital. Esta hiperpigmentación con el paso de los años tiende a atenuarse o a desaparecer, exceptuando la hiperpigmentación de la boca, que esa sí se va a permanecer constante a lo largo del tiempo. Los pacientes pueden cursar entonces con dolor abdominal, con intususcepción o con sangrado, que en general no tiende a ser cuantioso y se presentará más como de manera intermitente. El potencial de malignización de este tipo de lesiones realmente es anecdótico, es raro que evolucionen a un cáncer de colon. Sin embargo, los pacientes con el síndrome de Peutz-Jeghers sí tienden a ser otro tipo de cánceres, entre un 22 a un 48%, y generalmente el carcinoma que van a desarrollar estos pacientes va a ser gástrico, en el intestino delgado, en el páncreas, en la vesícula o en la mama. Se calcula que el 50% de los pacientes van a morir por una neoplasia antes de los 60 años, por lo cual pues es importante, digamos, hacer una vigilancia estrecha no solamente de los pólipos o de los amartomas que vayan a tener a nivel del colon, sino a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, y poniendo también especial atención en las posibles lesiones malignas que se puedan desarrollar en la vesícula, en el páncreas y en la mama. El síndrome de Cowden también es una enfermedad genética con transmisión autosómica dominante. Las lesiones pueden ser derivadas del endodermo, del mesodermo, del ectodermo. Se va a caracterizar por la presencia de pólipos polimórficos hiperplásicos a nivel del colon distal y del recto.
y la característica clínica que nos debe hacer sospechar de esta patología va a ser la presencia de pápulas queratóxicas a nivel de el rostro y de la boca, y también se ha visto que esta patología se asocia frecuentemente a bocio no tóxico y cáncer de tiroides. El síndrome de Cronquist-Canadá se caracteriza por presentar una poliposis generalizada que va a afectar el estómago, el intestino delgado y el colon. La característica clínica de este síndrome va a ser la pigmentación de la piel, la alopecia y las uñas distróficas, como lo podemos ver en esta imagen. Es frecuente que se presente en la edad adulta, puede cursar con una diarrea crónica, con síndromes malabsortivos o con enteropatía perdedora de proteínas. También suele cursar como un síndrome consuntivo y el riesgo de malignización de estos pólipos realmente es bajo, pero no hay que descartarlo y siempre pues se debe hacer la respectiva vigilancia de estos pacientes. La poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad autosómica dominante con una penetrancia variable que puede ir entre un 50 a un 80%. Se debe a una mutación del gen APC que va a ser el que genere, pues, a partir de esta mutación, la secuencia adenoma-carcinoma. Se caracteriza porque las lesiones van a ser múltiples en decenas o centenas a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Estas lesiones no van a estar presentes al nacimiento, sino que se van a desarrollar generalmente a partir de los 10 años y hasta los 40 años. Se relaciona con neoplasias o con tumores de otros órganos o localizaciones, como lo son tumores del sistema nervioso central, de la tiroides, tumores hepáticos y a nivel urogenital. La presentación clínica de estos pacientes pueden cursar con una diarrea crónica, pueden debutar como una hemorragia de vías digestivas bajas, como un cuadro de intususcepción o de obstrucción intestinal. Las manifestaciones extracolónicas, el duodeno va a ser, digamos que el otro órgano más frecuentemente afectado aparte del colon. Esta obstrucción del duodeno se va a dar sobre todo alrededor de la ampolla de Vater, puede generar obstrucción de la vía biliar, es frecuente que se asocie con displasia, con adenomas y con carcinomas de la vesícula biliar, de la ampolla de Vater, del colédoco y del páncreas, y también puede tener compromiso extraintestinal, sobre todo lo que tiene que ver con el hueso, con lesiones consistentes en osteomas, quistes epidermoides en los tejidos blandos, puede generar tumores desmoides y también es frecuente la afectación de la cavidad oral. Este sería como el estudio colonoscópico típico de un paciente con poliposis adenomatosa familiar. Las lesiones pues son múltiples, como lo podemos observar ahí en la imagen. Estos pacientes requieren una vigilancia estrecha y se recomienda que reciban asesoría genética. Se debe hacer vigilancia estrecha de los familiares en primer grado a partir de los 10 años. Se debería realizar un estudio endoscópico cada 2 años y en el momento en el cual se empiecen a documentar las lesiones, se debería ya tener en cuenta o pensar en el posible tratamiento que se le va a dar a estos pacientes. El tratamiento va a ser entonces quirúrgico. Tenemos como estas 3 modalidades de tratamiento: la panproctocolectomía con ileostomía, la colectomía subtotal con anastomosis ileorrectal y digamos que el tratamiento estándar o de elección va a ser la proctocolectomía total con anastomosis ileoanal más bolsa ileal. Cada uno de estos enfoques va a tener sus ventajas y sus desventajas, pero digamos que el que da un mayor grado de seguridad y tal vez no tanta morbilidad va a ser el último, que es la proctocolectomía con anastomosis ileoanal más la bolsa ileal. El síndrome de poliposis juvenil también es otra enfermedad, es autosómica dominante, tiene que ver básicamente con mutaciones del gen supresor SMAD4, se caracteriza por la presentación de tumores mucosos, va a haber un exceso de la lámina propia y glándulas quísticas dilatadas, eso es como la característica histopatológica de este tipo de pólipos. Generalmente van a desaparecer de manera espontánea, el 50%
de las veces va a corresponder a pólipos múltiples y pedunculados. Son lesiones con un estroma bastante vascularizado, por lo cual no es infrecuente que sangren. La clínica va a estar dada entonces por sangrado fresco, por manifestaciones secundarias de la anemia y va a producir una diarrea con moco. El tratamiento dependerá del número de pólipos que se documenten. Si son, digamos, lesiones escasas, se podría manejar de manera endoscópica con una polipectomía tradicional, y si por el contrario las lesiones son numerosas, habría que considerar la posibilidad de que este paciente sea manejado con una colectomía con anastomosis iliorectal, y siempre es importante realizar una vigilancia periódica del recto a través de estudios endoscópicos. Para terminar, entonces, les traigo pues algunas recomendaciones que da la Sociedad Británica de Gastroenterología en cuanto a los pólipos cerrados del colon y del recto. Ellos recomiendan que el tiempo mínimo que debe durar un estudio colonoscópico para considerarse adecuado es de 6 minutos. La cromoendoscopia la recomiendan como complemento para mejorar el rendimiento de la colonoscopia tradicional. Consideran a la colonoscopia como el test de elección para la detección de las lesiones polipoideas. La polipectomía se recomienda que sea realizada por una persona que tenga amplia experiencia en el manejo de este tipo de lesiones, sobre todo para evitar resecciones incompletas y para que el estudio de histopatología sea adecuado y nos permita definir y estadificar la enfermedad de manera correcta. Cuando tenemos pólipos cerrados, ellos recomiendan que la vigilancia se haga con colonoscopia, que puede ser una vez o 2 veces al año. La resección mucosa endoscópica, cuando se realiza por cualquier motivo, bien sea porque sea un pólipo de difícil manejo, debería, digamos, revisarse cómo quedó la mucosa después de esa resección en un periodo de tiempo que puede oscilar entre los 2 a los 6 meses siguientes al procedimiento. En los adenomas avanzados recomiendan la realización de colonoscopia cada 3 años. Los adenomas que no sean avanzados, ellos dicen que no es necesario realizar de manera rutinaria seguimiento con colonoscopia. Cuando se han excluido causas genéticas para la presentación de pólipos, no es necesario que se haga vigilancia del tracto gastrointestinal superior mediante una endoscopia de vías digestivas altas. Pacientes con diagnóstico de pólipos cerrados siempre deben recibir una consulta de asesoría genética, y la cirugía se debe reservar para aquellos casos en los cuales no sea posible la resección endoscópica, bien sea por el tamaño de la lesión, la localización o el número de las mismas. Esto era lo que tenía pues para compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, déjeme decirle, Alejandro, que me gustó bastante su charla, bastante completa. Hizo buen énfasis sobre lo que es las características bien particulares de las lesiones, que la mayoría de las veces nos las reportan cuando en hallazgos incidentales, por decirlo así, en busca de alguna otra patología, se nos reportan los pólipos. Es muy importante tener en cuenta lo del tamaño, bastante importante. Lo de la clasificación, a medida que se acerca velloso, la malignidad va siendo mayor. A medida que el tamaño se acerca a sobrepaso en centímetro, también nos preocupa mucho. Y a medida que son sésiles, con más razón. Aunque creamos que son muy infrecuentes las enfermedades hereditarias polipoideas, ya nos damos cuenta en el rotar en cada una de las instituciones que esas entidades sí aparecen, la poliposis familiar. La hemos visto, el Peutz-Jeghers también. Por eso es que, digamos, estos temas hay que tenerlos bien estudiados con harta claridad. Esperemos a ver si de pronto el doctor Mauricio ahorita tiene conexión para que nos quisiera hacerle un par de preguntas al doctor Mauricio en su experiencia con respecto a que en la resección de los pólipos sésiles
ellos se aventurarían a hacer resecciones de pólipos mayores de 2 centímetros? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué tanta certeza o margen tendría que definirse con este tipo de pólipos para tener certeza de que se resecó por completo y no hay ya posibilidad de una recurrencia? Eso es muy importante. Con los pólipos, digamos, pedunculados no es tanto el problema, pero con los sésiles sí. No es infrecuente que dentro de una intervención, dentro de una obstrucción intestinal, nos encontremos como causa de la obstrucción la invaginación de un pólipo grande, a veces en el ilion terminal, menos frecuentemente en el colon, pero sí la presencia de cáncer asociado en enfermedades claramente determinadas por pólipos previamente diagnosticados que las personas a veces no las toman en cuenta. ¿Cómo es tu pregunta, Fernando, que si se pueden sacar pólipos de 2 centímetros? No, que exactamente, que en la experiencia de ustedes, ¿hasta cuándo definen por tamaño resecar pólipos? Pues pólipos sésiles. Y si tienen, digamos, certeza en la resección de los pólipos, ¿tienen algún parámetro aparte de los definidos por Alejandro en la charla? ¿O qué características tienen ustedes para definir que sí lo pueden resecar endoscópicamente? Y si tienen preferencia indudablemente por el colon izquierdo, ¿a qué distancia? Y si los del colon derecho también tienen oportunidad para ser resecados por esta vía. Bueno, en principio todos los pólipos, todo pólipo debe ser resecado porque a menos que uno tenga una tecnología de coloración electrónica avanzada o que tenga un colonoscopio que se llama confocal, que es un colonoscopio que hace lo mismo que un microscopio de inmersión, uno necesariamente tiene que sacar el pólipo. Las coloraciones electrónicas que Alejandro mostró una diapositiva allí, más o menos mostrando cómo es, determina si la probabilidad de que el pólipo tenga displasia o no. Y a esos pólipos pues hay que ponerle más cuidado. El tamaño, pues depende de la experiencia del colonoscopista, depende de la localización, es más complejo los del colon derecho, tienen más riesgo de perforaciones y de complicaciones los del colon derecho que los del colon izquierdo. Se habla de tratar en el colon derecho no se puede usar adrenalina porque la pared es tan delgada que el riesgo de perforación es más alto. Tratar de utilizar en lo posible la menor cantidad de energía en colon derecho que en colon izquierdo por lo mismo, pero existen muchas técnicas para extraer los pólipos. Pólipos menores de 1 centímetro, bueno, no tan allá, pólipos menores de 3 milímetros que caben en una pinza de biopsia, se pueden sacar por pinza de biopsia. Con eso estoy diciendo que todos los pólipos se deben resecar, excepción pues de las poliposis, que ahí sería casi que imposible. Un pólipo de mayor de 5 milímetros que ya no cabe en la pinza de biopsia se debe resecar con una asa de polipectomía. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama una diseminación lateral de las células del pólipo, que si llegan a quedar de estas células en el lecho de resección, el pólipo va a recidir con toda seguridad. Entonces, por eso mayores de 5 milímetros se recomienda resección con asa y puede ser con asa fría. Asa fría sin utilizar ningún tipo de energía. Para pólipos mayores de 10 milímetros ya se debe utilizar energía y entonces existen varias técnicas. Está la polipectomía por etapas que se llama piecemeal. Siempre se debe elevar el pólipo con alguna sustancia, usualmente se utiliza solución salina, con o sin adrenalina, y si el pólipo no eleva, eso es un signo que puede sugerir que el pólipo ya está comprometido más allá de la submucosa, y en ese caso pues estaría contraindicada la resección endoscópica. Para pólipos extensos de 2.5, 3, 3.5, 4 centímetros, existe otro procedimiento que es la disección submucosa, en la cual se necesita un instrumental endoscópico más avanzado. Se necesitan soluciones que eleven el pólipo y permanezcan más tiempo en la submucosa para que permita hacer el procedimiento, como ácido hialurónico o como destroza al 50%, que permanece más tiempo en el tejido.
y eso permite hacer disecciones submucosas de los pólipos y se pueden hacer en manos expertas en colon derecho, en ángulo esplénico, en colon descendente, pero sí necesita pues una curva de entrenamiento mayor. Indudablemente donde las polipectomías son más sencillas es en el colon izquierdo y en el recto, y esto está dado por el grosor de la pared. Entonces, como modo de conclusión de la pregunta de Fernando, en teoría se pueden resecar pólipos hasta 4 centímetros, dependiendo de la experiencia del endoscopista. Como él lo mencionó, los pólipos pediculados pues tienen menos riesgo, pero hay que mirar el tamaño del pedículo, porque a veces esos pedículos tienen un vaso que alimenta el pólipo y es necesario colocar algún tipo de método hemostático. Se pueden utilizar clips o se pueden utilizar unos endoloops que son de material no absorbible que se colocan en la base del tallo y sirven para hacer la hemostasia. Eh, También está el láser de argón, que también es útil para hacer la hemostasia y para hacer la resección en estos pólipos grandes. Cuando uno ve que el pólipo es infiltrativo, que uno lo detecta en la colonoscopia, entonces pues ya ese pólipo no es susceptible de hacer polipectomía por colonoscopia, sino que ya se debe hacer una cirugía. O un procedimiento mixto que también lo mencionó Alejandro, que es hacer polipectomía más laparoscopia, en la cual el colonoscopista pues sabe que tiene un riesgo alto de perforación. Si se llega a presentar la perforación, se trata de solucionar con clips hemostáticos, y si no es posible, pues el cirujano que está haciendo la laparoscopia hace la reparación de la perforación por vía laparoscópica. Eso es pues como el resumen de la resección de los pólipos. Ustedes vieron, bueno, en el tipo de pólipos y la clasificación, Alejandro mostró una de los tantos protocolos que hay para seguimiento de los pólipos. Eso casi que cambia de acuerdo con la asociación que se mire. Es distinto para los europeos, es distinto para los canadienses, es distinto para los franceses. Entonces hay múltiples protocolos para seguimiento de pólipos. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? La calidad en la colonoscopia. La calidad en la colonoscopia es que un buen colonoscopista debe detectar más o menos entre un 12 a un 30-35% de adenomas en sus colonoscopias. Porque si no está detectando ese porcentaje es porque las colonoscopias le están quedando mal hechas y se le están pasando pacientes con pólipos. Entonces, si uno logra esa calidad, uno podría hacer seguimiento tan largo como lo mencionó Alejandro, a 10 años, en la tabla que él mencionó. Pero cuando uno no puede garantizar esa calidad de colonoscopia, entonces es arriesgado dejar un margen de seguimiento tan largo y hay que hacer seguimientos más estrechos. Me explico. Si el paciente no está bien preparado, pues uno no puede asegurarle que porque solo encontró uno o dos adenomas le va a hacer la próxima columna en 5 años. ¿No? Ese paciente hay que hacerlo más tempranamente porque no se puede garantizar que no tenga pólipos. Existe algo que es terrible para los endoscopistas, para las personas que hacemos colonoscopia, y es el cáncer de intervalo, que es un paciente que se somete a una colonoscopia 2 años antes y la reportan como normal, y en 2 años aparece un cáncer. La mayoría de los cánceres siguen la secuencia adenoma-carcinoma, y se supone que estos cánceres de intervalo se dan sobre todo por pólipos planos que no se detectan con la luz convencional, que se detectan con coloración electrónica o con tinciones de la mucosa con colorantes, que son aspectos a tener en cuenta para mejorar el diagnóstico de estas lesiones. No sé pues si con eso quede contestada la pregunta de Fernando. Sí, Mauro, perfecto. Bueno, yo tengo otra cosa para hablar sobre los métodos diagnósticos. Para estas lesiones precancerosas, todo lo que mencionó Alejandro pues es lo que se habla del tamizaje, pero
Indudablemente la colonoscopia es el método más sensible para ese tamizaje, porque los otros métodos no detectan pólipos tan pequeñitos. El colon por enema no detecta pólipos menores de 10 milímetros. La colonografía puede detectar pólipos hasta de 5 milímetros, pero los más pequeños de 5 no los detecta. La sigmoidoscopia, en todos los artículos de screening hablan de sigmoidoscopia. Eso podría detectar hasta un 50% de los cánceres ya desarrollados, pero no detecta la mayoría de los pólipos porque está limitada solo al colon izquierdo. Y los estudios con sangre oculta en heces, que no se debe utilizar test de Guayaco, sino los marcadores que detectan ADN o hemoglobina humana, pues esos simplemente detectan los pólipos que logran sangrar, pero los que no sangran, pues esos métodos no los detectan. Entonces seguirá siendo la colonoscopia el método ideal para el diagnóstico. Ven, no sé qué más preguntas o comentarios. Sí, doc, dos preguntitas, doc. Lo primero, nosotros en la práctica de tanto tiempo hemos visto que los pólipos son muy frecuentes. Entonces las preguntas para el doctor Osorio son dos. ¿Por qué a veces, doctor, en las colonoscopias no resecan los pólipos cuando uno la pide? ¿Será que estamos pidiendo mal las colonoscopias o es que cuando le hacen la colonoscopia va implícito el hecho de que se encuentran un pólipo lo tienen que resecar, primero? Y segundo, cuando uno le llegan pacientes con pólipos que dicen que tiene displasia de alto grado, pues me parece importante que antes de definir si le vamos a hacer un seguimiento o no, pues se mire dónde es que está la displasia, porque si está en la base del pólipo, entonces, ¿qué hay que hacer, doc? Porque yo creo que ya con un compromiso de displasia de alto grado en la base de implantación del pólipo, pues se debería considerar que esa displasia va a quedar allá en el sitio donde estaba el pólipo. Entonces, ¿qué recomendación hay, doc? ¿Se maneja como si fuera una sea in situ, como se hacen con otras displasias de alto grado a otros niveles, haciendo resección, o se le puede hacer seguimiento cuando hay displasia de alto grado en la base de inserción del pólipo? Esas serían las preguntas, doc. Porque si hay que hacerle resección, ¿cómo hacen para saber en dónde es que estaba el pólipo? Porque ya fue resecado. Gracias. Bueno, entonces para la primera pregunta, lo ideal es que pólipo diagnosticado, pólipo resecado, pero en Manizales y creo que en todo el Colombia sucede más o menos igual. Hay un problema administrativo y es que por CUPS la polipectomía tiene un código diferente y es un procedimiento que se factura aparte. De las EPS resultan que glosan toda polipectomía si no está autorizada previamente. Entonces obligan al paciente a que se haga una nueva preparación, una nueva colonoscopia con los riesgos que eso implica, pero ahí hay un problema administrativo. Entonces ya pólipos mayores de 10 milímetros, que son los que se deben resecar con energía, pues por eso quedan supeditados a un segundo procedimiento para poderlos resecar. De la segunda pregunta, siempre que se hace una polipectomía y que en lesiones de 20 milímetros en adelante, se debe dejar una marcación del sitio donde estaba el pólipo, porque si llegan a reportar eso que usted menciona de displasia de alto grado, bueno, eso en primer lugar, una marcación. Segundo, uno debe enviar la parte superficial, la parte superior del pólipo y debe enviar muestras de la base del pólipo. O si es un pólipo pediculado, se debe enviar muy bien marcado el tallo para que el patólogo pueda cortar la base y así informar si ese pólipo tiene displasia o no. La conducta es que en pólipos muy pequeñitos, pues someter a un paciente a una resección segmentaria de colon para un pólipo pequeñito no está indicado. Se dice que con la energía que se aplicó para la resección del pólipo, esas células displásicas desaparecen. Entonces la conducta ahí en pólipos pequeñitos es hacer seguimiento y se aconseja hacer una próxima colonoscopia a los 6 meses después de esa polipectomía. Cuando ya son pólipos más grandes, que el riesgo de cáncer es mayor, un pólipo de más de 20 milímetros, el riesgo de cáncer es por ahí del 30-40%. Si el patólogo informa que hay compromiso de la base, está indicado hacer una resección segmentaria del segmento, valga la redundancia, donde estaba ubicado el pólipo. Entonces, siempre que uno tiene sospecha de que el pólipo pueda resultar maligno, es mandatorio
marcarlo. Y la marcación no se hace directamente donde está el pólipo, se hace 1 centímetro más hacia el recto, de tal modo que lo que está marcando es el borde de resección, no exactamente el pólipo.